Muy buenas tardes, alumnos del Colegio Santa Ángela del Rosario, de quinto de primaria. Les habla su profesor Manuel Taboada de Ciencias Sociales en el área de Historia hoy día. Vamos a comenzar a partir de hoy la explicación de las clases que yo les paso para que le tomen foto, ¿no? Es necesario explicarlas porque no es suficiente con haberlas copiado en el cuaderno. Y para eso es necesario que vean estos videos junto con su cuaderno y la copia que hicieron de la clase que yo les dije que copiaran. Otra indicación es que es necesario que vean esto en una computadora, pero si lo ven en un celular siempre acompañado de un cuaderno, es lo ideal, acompañado siguiendo el cuaderno. Aquí también se va a dejar la tarea, que la otra indicación es que se va a revisar luego de acabadas lo que viene siendo la cuarentena, ¿no? Luego de acabada la cuarentena se van a revisar. No dejen la tarea para el último porque se acumula. Y, y bueno, comentarles que la dinámica de las clases va a ser así. Se les va a entregar en la hoja para que ustedes lo copien, la clase, y luego se les va a solicitar que vean el video correspondiente para la explicación. Pero a partir de la próxima semana ya vamos a estar enviando las clases directamente de un texto, un libro, para que la copien directamente, y lo fuerte, lo de fondo va a ser la explicación. Y bueno, chicos de quinto de primaria, me toca enseñarles un tema muy bonito, el virreinato del Perú. El virreinato del Perú. Con ustedes y bueno, con todos los demás salones hicimos algo muy interesante, que es entender que la historia puede ser como un cuento, puede ser como un relato. Pero la diferencia de la historia que íbamos a estudiar, no sé si se acuerdan, era que nuestra historia era divertida. ¿Pero por qué era divertida? ¿Por qué las demás historias eran aburridas? ¿Tú te acuerdas que la demás historia, la historia clásica, se encargaba solo de contar cosas que pasaban en dónde? ¿En dónde crees? A ver. En Europa, ¿cierto? Y solo se encargaba de contar las cosas importantes, por ejemplo, o supuestamente importantes, ¿no? La invención de la escritura, tienes por ahí la caída de Roma, la toma de Constantinopla, con su respectiva fecha, ¿no? Y tú decías, profe, qué aburrido, yo me tengo que acordar todo eso que ha pasado y la fecha. Te dije que no. Íbamos a ver las contradicciones, íbamos a ver la historia divertida. Profe, ¿cómo era la historia divertida? Acuérdate, la historia divertida era ver en todo contradicciones. ¿Cómo contradicciones, profe? Claro. ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo? Tú eres hijo de tu mami, pero tú no eres igual que tu mami. Los dos son contradictorios. No, profe, yo me parezco mucho a mi mamá, pero no eres tu mamá. Yo soy contradictorio con el profesor de las clases presenciales. Yo soy el profesor de la clase virtual, Manuel Taboada, y soy contradictorio con el profesor de las clases presenciales, Manuel Taboada. No, profe, ustedes son el mismo. No. Yo estoy formato webcam ahora y en la otra situación estoy formato ¿qué? Formato presencial. Profe, ¿no son lo mismo? No. Tenemos distintas características. Aquí no vuelo. Aquí ustedes no sienten mi presencia. Es muy distinto. Pero bueno, para no alargar más el tema, yo les dije que íbamos a ver las contradicciones de toda la realidad. Y hoy nos toca eso, ver las contradicciones. Vamos allá un poco para ver las contradicciones de nuestra sociedad. A ver, vamos acomodando por aquí. Pero vamos a ver las contradicciones de qué sociedad. De la sociedad del virreinato en el Perú. Vamos a ver las contradicciones de la sociedad del virreinato en el Perú. Profesor, ¿qué es el virreinato del Perú? Bueno, comencemos. El virreinato del Perú, mira, aquí hay una línea de tiempo. El virreinato del Perú no es más que un periodo de nuestra historia, a los chicos que son venezolanos, tranquilos, que también es importante entender este periodo, y ya les voy a decir por qué. Es un periodo de nuestra historia que viene después del Imperio Incaico. Ustedes recuerdan que aquí un tiempo gobernaron los incas, ¿sí o no? La gente que vivía acá gobernaron los incas. Se dicen que eran altos, se dice que hablaban el quichua, ¿no? O el quechua, el runasimi.
¿Te acuerdas, sí o no? Claro. Y luego vinieron los españoles, nos invadieron, ¿cierto? Nos invadieron los españoles y intentaron, bueno, lo lograron, imponer una religión extranjera que es la religión de Dios, el Dios Jehová, el Dios Yahvé, la religión cristiana con Jesús, ¿no? Claro, trajeron su religión y luego necesitaban gobernarnos a nosotros y sacar a los incas del poder. Profesor, pero ¿eso cómo se lograba? Mira por acá, mira por acá. Ellos llegan al Perú y después de invadirnos sacan a los incas del poder. Dejan a algunos gobernando, pero no a todos. Y al final quienes terminan gobernando son el rey de España y los virreyes. Profe, ¿cómo el rey de España? O sea, ¿el rey de España venía aquí al Perú a gobernar? No. Hoy, para que sepas cómo se gobernaba en el Perú, vamos a ver el Virreinato del Perú 1, la organización política. Vamos a ver cómo se organizaba políticamente el virreinato. Profe, pero no le entiendo. ¿Qué es eso de organización política? Por ejemplo, si yo agarro del salón y digo, este chico de aquí, este niño de aquí, me va a ayudar con las tareas. Cada vez que haya tareas los va a llamar a todos ustedes y les va a hacer acordar que había tarea. ¿Qué sucede? Ese chico de ahí va a ser como alguien responsable de todos ustedes, el que tenga el contacto directo conmigo, con el profesor, ¿cierto? Ah, es cierto, claro. Él va a estar encargado de algo específico. Ese encargado, ya, es el que va a tener sobre ustedes como un poder. Profe, ¿poder? Claro, si él quiere no darles la tarea, ¿qué pasa? No la hacen. Claro, tiene un poder, el poder de dejarlos con tarea o decirles la tarea. Igualito era en este tiempo del virreinato. El rey, que estaba en España, no gobernaba aquí, pero mandaba a quién? A un virrey, mira. Pero vamos por partes. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó hace más de 500 años, en 1542 hasta el 1824. Así duró el virreinato del Perú. No te preocupes con esta fecha. Quiero que me entiendas el proceso, más que las fechitas. Pasó después de que el imperio incaico cae, nos invaden los europeos y los españoles aquí en nuestra tierra comienzan a tener guerras entre ellos para saber quién se quedaba con el virreinato. Pero bueno, continuemos. Luego de invadir el imperio incaico llamado Tahuantinsuyo es una palabra en runasimi que significa 4 suyos, Tahua en quechua es 4, ¿no? Y después de las guerras civiles entre los españoles por ver quién controlaba lo que viene siendo el imperio incaico, ¿no? Los reyes de España, que eran católicos, dijeron, nosotros no podemos gobernar directamente. ¿Qué podemos hacer? Allá en el Perú se están aprovechando de los indígenas y no solo no podemos gobernar directamente, sino que tenemos que poner orden. Había mucho desorden. ¿Por qué? Porque los reyes se encontraban al otro lado del mar. Profe, pero no podían gobernar mandando un mensaje por Messenger, enviando un Skype. No. Acuérdate que en estos tiempos una carta demoraba hasta 6 meses o un año en llegar. Profe, ¿tanto? Claro, porque para llegar a España tienes que tomar un barco. Y un barco demoraba un montón, porque en ese tiempo los barcos no tenían motor, pues. Entonces, demoraba mucho en comunicarse el rey con la persona que gobernaba o que gobernaría aquí en el Perú o en el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué hicieron los reyes? Crearon una institución. Profesor, ¿qué es una institución? No lo entiendo. Crearon como que un conjunto de personas que los iban a aconsejar sobre cómo gobernar aquí en el Perú. Profe, ¿pero por qué no gobernaba el rey directamente? Porque el rey también tenía que gobernar ¿qué cosa? Su país o su imperio, España. Pero para gobernar entonces el imperio del Tahuantinsuyo o el Perú, ¿qué necesitaban? Un grupo de gente que lo asesore. Ese grupo de gente fue conocido como el Consejo de Indias. Mira por acá. Pero antes de eso, ¿te das cuenta que hemos visto dos tipos de personas que gobiernan al Perú? Mira, por un lado, el rey de España o la corona española. A estas personas que gobernaban desde España, que daban órdenes desde España, se les conocía como ¿qué? Como autoridades metropolitanas. Profesor, autoridades metropolitanas. ¿Una autoridad?
es alguien que da órdenes, es alguien que gobierna. Profesor, pero ¿por qué metropolitanas? Metropolitano significa ciudad, significa orbe, significa centro. Entonces eran las autoridades de la ciudad, pero cualquier ciudad no, de las ciudades que estaban en España. Entonces, estas autoridades metropolitanas eran las que gobernaban el Perú. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? No, desde España. Ah, entonces, profe, ¿nos gobernaban desde España? Sí. ¿Quiénes? El rey o la corona española, mira. Eran la máxima autoridad. Profe, pero ¿quién les había dado esta autoridad que dice acá? Ah, ¿sabes quiénes le habían dado esta autoridad? Dios. Supuestamente Dios les había dado el poder para gobernar. Eso se conoce como el derecho divino. Y bueno, estos señores dictaban leyes, y estas leyes se conocían como la Real Cédula. Mira, entonces repitamos, retomemos. Desde España, aquí en el Perú nos gobernaban las autoridades metropolitanas. ¿Quiénes eran? La corona española o el rey. Muy bien, continuemos. Pero ese rey no iba a gobernar sobre los indígenas directamente, o no iba a gobernar sobre nuestros antepasados directamente. Necesitaba que aquí en el Perú hubieran españoles que le hagan caso y pongan orden. Estos españoles que vivían en el Perú y gobernaban por orden del rey se llamaban las autoridades locales. Mira para acá, las autoridades locales, ¿ya? Entre estas personas estaban el virrey, pero eso te lo voy a contar luego, ¿ya? Eso te lo voy a contar en la siguiente clase. Profe, ¿por qué no ahora? Porque hoy vamos a ver solo las autoridades metropolitanas, los que estaban en España y desde España nos gobernaban. Ah, ya, profe, entonces ¿en el Perú también nos gobernaba un grupo de gente? Sí, vamos a verlo en un rato. Terminemos con esto. Mira por aquí. Te dije que una de las autoridades metropolitanas que gobernaban desde España era el rey y la corona, pero también te dije que había un grupo de gente que los asesoraba. Profe, ¿qué es asesorar? Que los ayudaba. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer tu tarea y algo no entiendes, o cuando veas este video y algunas palabras no las entiendas, vas a pedir ayuda o asesoramiento a tu papito o a tu mamita, a tu tío, a tu abuela, o al internet de manera directa. ¿Qué va a pasar? Que tú vas a tomar en cuenta para otra tarea también a tu mamá, a tu papá, a tu tía, a tu tío. Entonces, esos se podrían decir que son tus asesores para tus tareas, unos ayudantes. Profe, ¿y también entonces había ayudantes para el rey y la corona? Claro, porque recuerda, ellos tenían que gobernar España, no podían solos. Entonces había un grupo de gente que se encargaba de pensar cómo gobernar las colonias, o sea, el virreinato del Perú. Ese grupo de gente daba consejos, ¿ya? Y daba consejos para gobernar lo que los españoles conocían como las Indias. Profe, ¿se conocía como las Indias? Claro. Ellos pensaban que habían llegado a la India, pero habían llegado a América. Eso es un tema de otra clase. Pero continuemos. Estas personas daban consejos, pero como daban consejos respecto a lo que iba a pasar o que debía pasar en la supuesta India oriental o las Indias americanas, se llamaban el Consejo de Indias. Mira, eran un conjunto de personas muy importantes, abogados, eran personas que sabían leyes, ¿no? Eran nobles, ¿no? Que tenían títulos de nobleza como el marqués, el duque, el conde. También eran sacerdotes. Todos se reunían en una mesa y en la cabeza estaba el rey y todos ellos le daban consejos al rey. Le daban consejos al rey sobre cómo gobernar en las Indias, en los virreinatos de América, que déjame decirte, no solamente estaba el del Perú, sino también en México se llamaba el virreinato de Nueva España, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hacía el Consejo de Indias, aparte de dar consejo a la corona? Ellos elegían a las autoridades que iban a venir al Perú. Como el rey y la corona no iban a venir porque tenían que fijarse en España, entonces ellos elegían a alguien que fuera la voz del rey en las Indias. ¿Sabes cómo se llamaba? El virrey. El virrey. Entre ellos elegían o elegían a otra persona. Luego le decían al rey o a la corona: señor, queremos que este notable viaje al Perú y sea el virrey. Y el rey aprobaba o mandaba a otro. Pero bueno, cuando estos señores
terminaban, por ejemplo, un conjunto de personas terminaban y venía otro, tenían que rendir cuentas. Profesor, ¿qué es eso? Tenían que decir qué habían hecho y qué no. Es como cuando tú quieres ponerte a jugar en la computadora y tu mamá te dice, ya, vas a jugar en la computadora, pero ¿qué has hecho para jugar en la computadora? Y tú le dices, he hecho mi tarea, he lavado los platos, he tendido mi cama. Entonces, has rendido cuentas, has contado lo que has hecho y lo que no has hecho. Estos señores, cuando acababan de dar consejo, venía otro grupo a darle consejo. Los que se habían ido tenían que decir qué es lo que habían hecho. Profesor, usted me habló de contradicciones. Hasta ahora, ¿cuál es la contradicción? Ah, mira esta contradicción. En el virreinato del Perú había una gran contradicción. ¿Cómo gobernar el Perú o el virreinato del Perú desde tan lejos? La contradicción, gobierno desde lejos, gobierno desde cerca. Y ahí chocan estos dos, autoridades metropolitanas y autoridades locales. Recuerda, autoridades metropolitanas, los que gobiernan desde España. Y las autoridades locales, los que mandaban los españoles al Perú. Por ejemplo, el virrey. Estos a veces no hacían caso a lo que decían las autoridades metropolitanas y tampoco el Consejo de Indias. Y ahí surgía una contradicción. Pero eso para una siguiente clase. Espero que hayas comprendido. Vamos a postear la siguiente clase el día de mañana o más tarde. Y va a ser, ya las clases van a ser repartidas en lo que viene a ser hojas de un texto, de un libro, ¿no? Hojas de un libro. Y ahí también se te va a dejar la tarea. Si hay alguna duda, déjamelo como comentario aquí en el YouTube. Bueno, muchas gracias chicos, espero que hayan comprendido y recuerden bastante, cuídense mucho, lávense las manos y la historia es bonita, es como un cuento, vamos a contarlo todo desde el inicio hasta el final. Muchas gracias chicos.